El Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena, sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes que nos están viendo en este momento a través de este canal JBN, Canal 39, en un programa más que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor, el programa Sobre la Roca. Muchas gracias por estar con nosotros. Les bendecimos en el nombre del Señor. Esperamos que estén disfrutando de las maravillas que el Señor nos regala cada día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 121 y dice su palabra: Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Linda palabra, un salmo que a mí me da mucha confianza. Dice que Él es mi guardador y Él es también tu guardador. Amén. ¿A dónde vamos a alzar nuestros ojos cuando estemos necesitados de algo? Dice: alzaré mis ojos a los montes, de ahí vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es ahí donde nosotros tenemos que implorar el socorro divino cuando nos encontremos en diferentes circunstancias de dificultades, situaciones difíciles que a veces creemos que no tienen salida, pero la mano de Dios está para socorrernos. De ahí viene nuestro socorro, del Altísimo. Y en esta tarde, si usted todavía no ha puesto al Señor como su socorro, como su libertador, como su sanador, como su salvador, pues es el momento que podamos hacerlo. Siempre queremos dejarle un mensaje de esperanza, porque cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, de temas relacionados con la familia, con el matrimonio, temas que en muchos hogares se dan y traen dificultades. Entonces nosotros, pues Dios ha puesto en nuestro corazón el que compartamos con ustedes estos temas para de alguna o de otra forma pues ayudarles en la dificultad que tal vez puedan estar pasando en este momento. Sabemos que en cada hogar hay problemas, unos de una forma y otros de otro, pero sí hay problemas. Pero lo importante es que también tenemos a Jesucristo para cada uno de ellos. Vamos a estar hablando de este tema en esta tarde, que tiene que ver con las familias diferentes unidas, así lo estamos llamando. Vamos a regresar, hoy tenemos a Drúbal y María, pastora Drúbal con María, su esposa. Ellos ya estuvieron con nosotros también anteriormente y hoy vamos a compartir con ellos este tema y les pedimos que se quede con nosotros. Regresamos después de la pausa. Esta es la sintonía de JBN, Canal 39, con una nueva visión cristiana. Nosotros los niños también sintonizamos JBN, Canal 39, con una nueva visión cristiana. Y estamos de regreso, como les decía, con
el pastor Asdrúbal y su esposa María. Buenas tardes, Asdrúbal y María, que el Señor me les bendiga y muchas gracias por venir. Buenas tardes, hermana Nubia, teleaudiencia que nos está viendo esta tarde, ¿verdad? Dios les bendiga y aquí estamos nuevamente con mi esposa María Auxiliadora, bajo la gracia del Señor, queriendo hablar acerca de lo que hemos experimentado como matrimonio, porque nosotros tuvimos relaciones anteriores con otras parejas, los cuales nos tuvieron hijos, y entonces cuán difícil es al principio maniobrar, pudiéramos decir de esta manera, estas situaciones cuando tenemos hijos en común, cuando no tenemos hijos en común, pero que al final vienen a ser nuestros hijos, ¿verdad? Pero al principio es difícil. Entonces es un proceso, ¿verdad? En mi experiencia personal, por ejemplo, yo también me crié con un padrastro, pero para mí mi padrastro fue de bendición, porque mi padrastro a mí me llevaba a restaurantes, iba al cine con él. Antes había más cines en Managua, entonces íbamos a ver algunas películas. Hace poco miré una película casualmente que fui a ver con él, como el 70 y pico, el siglo pasado. Una película que se llamaba El Toro Salvaje, ¿verdad? Y me trae recuerdo eso, pues, de mi padrastro. Yo me acuerdo que cuando estaba en segundo grado y yo estudiaba con mi padrastro, y a la hora de los exámenes él se iba al colegio y me decía: ¿cómo está para el examen? ¿Estás bien? Sí, le decía yo, pero aquí voy a estar rondando, decía, por la ventana del colegio. Si tenés duda en alguna pregunta, solo haceme señas y me señalará la pregunta y yo te ayudo. Entonces, para mí mi padrastro fue una gran bendición, mucho mejor que un padre, porque es cierto que el dicho, aquel que dice padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿verdad? Entonces, ya grande, yo tengo hermanos que son hijos de mi mamá y de mi padrastro. Somos dos varones, yo el mayor, que no soy de mi padrastro, pero el menor sí es de él. Y en las amistades que tenemos, hay gente que dice: vos sos Valladares, pero él no. Entonces mi hermano menor se pone celoso, porque uno copia como el ADN de la otra persona, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues yo bendigo a mi padrastro. Él se llama Marcos Valladares, ¿verdad? Y bueno, para mí un honor haber sido ser su hijo, pues, ser su hijo, ¿verdad? Pero con nuestros matrimonios también pasó lo mismo. Mi esposa viene de una relación anterior, tuvo 4 hijos y ella puede explicar eso, ¿verdad, chicos? Bueno, Dios les bendiga, ¿verdad? Pues la verdad es de que a veces es difícil, ¿verdad? Porque hay momentos, ¿verdad?, que los niños, cuando las parejas, ¿verdad?, están juntas, siempre hay celo, siempre hay esa espinita en ellos, esas inquietudes, ¿verdad?, que siempre ellos tienen. Pero la verdad es que es una lucha, porque no es fácil comprender los hijos de la pareja y los hijos de la mujer, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios, pues cuando yo me metí con Asdrúbal, yo le dije a él que tenía 4 hijos. Y fue, pues, yo le decía a ellos: vamos a vivir con él. Pero no le dije yo, él va a ser su papá, ¿verdad? Porque a veces los niños no comprenden eso, porque como dice, el papi y la mamá siempre es una visión de los niños que quieren siempre estar con papá y mamá, ¿verdad? Sí. Pero sí,
con el tiempo ellos comprendieron de que era necesario, ¿verdad?, tener ese respaldo de un hombre, de una pareja, de un consejo, ¿verdad? Porque cuando los hijos son varones es difícil, porque la rebeldía, se vuelven rebeldes, se vuelven de viaje, se descontrola totalmente, ya se descontrola. Pero fue pasando el tiempo, y la verdad es de que ahora, pues, de que los niños iban creciendo y creciendo, para mí era difícil decirle a Drúa, está de malcriado, o porque a veces es difícil decir, y yo en mi mente, ay, le va a pegar, entonces como papi y mamá, a veces nosotros, ¿verdad?, cuando la mujer es sola o el hombre es solo, y a veces crían sus hijos a veces solos, pero ya cuando va con la pareja hay ese conflicto, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, pudimos superarlo. Pero, ¿cuántos eran sus hijos? Cuatro. Y 4 varones. 4 varones, ¿y los suyos? Una hija mujer. Una Sí. hija mujer. Sí. Entonces eran 5 hijos por 5 todos. hijos. Ahora tenemos 5 hijos y 11 nietos. Bueno, ya somos abuelos. Y quiero contar una anécdota que nos pasó con mi hija. Yo a mi hija, pues, la miré hasta los 6 meses de nacido, ¿verdad? De que ella había nacido. Porque esta muchacha era una muchacha muy inteligente y yo quería que siguiera estudiando. Entonces, cuando ella continúa estudiando, conoce a otra persona ahí y convive con esta otra persona. Resulta que la niña nace y yo la miro hasta los 6 meses, después la dejo de ver y la vuelvo a ver a los 11 años. 11 años después. Cuando la niña tiene 11 años, llega esta muchacha, todavía no conocía yo a María, y ella ya tenía 2 hijos con este señor, se habían casado. Y esta muchacha quiere regresar conmigo. Y yo le digo, no, yo no voy a destruir tu hogar, vos decidiste eso y continuarlo. Hace poco aprendí un dicho que dice, bueno, vos cocinaste tu sopa, ahora tomátela. Entonces, ella había elegido eso. Y le digo yo no puedo. Y ella me dice, no, yo voy a demandar a mi marido y vamos a sobrevivir, vamos a trabajar y que no sé qué. No, le digo, no puedo. ¿Verdad? Pasó el tiempo, como yo me puse negativo, dejó de llevar a la niña, y yo la vine a ver después de los 11 años, como a los 17 años. Una vez la encontramos en el bus, mi esposa y yo, ya vivía con la Chilo, y ella puso una queja como que si la Chilo la había golpeado, cosa que no había sido así, ¿verdad? Digo, Chilo, ella es mi hija, y mi hija ni me saludó ese día. Pero una vez, ya después, ya tenía su niña, la primera niña, y ya teníamos una mejor relación, ella y yo. Pero ella estaba con la espinita de la Chilo. Y me decía mi papá, ¿y por qué no regresa con mi mamá? No, le decía yo, no. Pero una vez la invitamos a almorzar, ¿verdad? Y fuimos a almorzar, y me recuerdo que estábamos comiendo un bao. Y estamos en la mesa, estamos almorzando, y la Chilo pues está comiendo ahí, sabroso. Y me dice mi hija, papá, ¿y usted por qué no vuelve con mi mamá? Le digo yo. Y yo miro la Chilo, y la Chilo se ponía de todos los colores, verde, azul, morada, roja. Y me dice, usted la llama a mi mamá, y se ponen de acuerdo y se miran y que no sé qué. Y está la Chilo ahí, está con nosotros. Y le digo yo, mira, hija, le digo, fíjate que si yo quisiera verme con tu mamá, vos no tendrías nada que ver ahí, sería entre ella y yo, en primer lugar. Ahora, le digo, no quiero yo perjudicar mi hogar ni perjudicar el que ella tiene. Y
y si yo quisiera, yo no te pediría consentimiento a vos, le digo. Así le digo que es algo que no se va a poder. Y yo miraba a la pobre Chilo que rascaba a Chilo. Pero al final mi hija tuvo un problema con su esposo. Ya estábamos ahí en el Ministerio de Hombres y Mujeres de Valor. Y se pudo acercar a la Chilo y ahora son amigas, pues. Pero gracias a Dios, ahora son amigas, ahora habla más con ellas que conmigo. Si necesita algo, habla con ella y la Chilo me dice, mira, hay que ir donde tu hija esto. Me dijo que necesita tal cosa. Y qué bonito es cuando tenemos hijos que no son en común, pero podemos tener una mayor comunicación con ellos, porque la base de toda relación es la comunicación, claro. ¿Verdad? Y creo yo de que eso fue el acercamiento que hay hasta ahora entre mi esposa, mi hija y nosotros, ¿verdad? Y los hijos de ella también, como les digo, son 5 hijos, ninguno en común, pero todos son nuestros hijos, ¿verdad? Y con la relación con los niños de ella, pues cuando pequeños, ellos habían sufrido violencia intrafamiliar, ¿verdad? Un padre violento, etcétera, etcétera. Un niño que ha sido violentado es un niño que viene, que se escuda de todo. Y hay que ganarse la confianza de esos niños. Gracias a Dios, pues no podemos decir de que todo está hecho ya. Es un proceso y todavía venimos trabajando. Hemos mejorado mucho. Ya, como les digo, todos nuestros hijos tienen hijos, somos abuelos, todos nos hicieron abuelos, tenemos 11 nietos y nietas, bastante grande la familia, ¿verdad? Y para mí es un honor, ¿verdad?, que haber conocido a mi esposa y a los hijos que tenemos, ¿verdad? Sí, y damos gracias a Dios por eso. Cuando empezamos esa familia, esa nueva familia, y esto de unir 2 familias, porque son 2 familias. Bueno, en el caso de ustedes, la niña suya no se fue a vivir con ustedes al hogar, nunca vivió con ustedes ahí. No. De niños, nunca. solo sus hijos. Solo los hijos de Chile. Sí, ellos vivían con nosotros, pero una vez mi hija tuvo un problema con su esposo y ya tenía 2 niñas. Y entonces ella viene y me llama y me dice, papá, usted vive solo con su esposa, quiero irme a vivir a su casa, ustedes tienen 3 habitaciones ahí, quiero una habitación. Entonces le digo yo, bueno, habla con la Chilo. Y me dice, papá, pero si usted es el hombre, usted es el que manda. Sí, pero habla con la Chilo. Si ella te dice sí, está bien. Si te dice no, no. Entonces, porque yo le tengo que dar el lugar a ella. Claro. ¿Verdad? No puedo tomar una decisión así, aunque sea mi hija. Ella ya tenía 2 niños, su marido, que estaban peleados. Pero yo me puse a pensar, mi hija tiene sus 2 niñas. Son niñas de 1 y 3 años. Y son niños que ya andan, ya les gusta tocar las cosas, esto y el otro. Y yo sé que no le va a gustar de que uno le llame la atención al niño y que le diga, no, Pipe, aquí no. Pero entonces yo, no, va a ser un problema porque nos vamos a crear un rencor. Entonces al final le dije, mira, dale un tiempo a tu esposo y mira qué pasa. Y gracias a Dios, pues, se arreglaron a su manera, pero están juntos todavía, ¿verdad? Y nos libramos de crearnos un problema queriendo ayudar, ¿verdad? Sí, qué importante eso, Adrubal, que usted mencionó, que, bueno, algo que se libraron de un problema queriendo ayudar, porque a veces por querer ayudar nos metemos a otro problema y viene resentimiento, sí, también, porque de repente esta persona que viene al hogar quiere que tomarse atribuciones tal vez que no le corresponden, y ella tal vez podía venir, como tal vez no es el caso, pero
algunas podrían pensar, bueno, soy la hija de papá y yo voy a ir ahí, esa es mi casa, por como le dijo desde un inicio, usted es el que manda. Sí, soy la única y que no sé qué, y un momento, luego eso, todavía no es tiempo. Sí, es la única hija, pero qué bien, y esto es cuando viene Dios a ordenar el hogar, a poner el orden de Dios, porque ella es su hija, Sí. pero usted bien le dijo, la Chilo es mi esposa, Sí. y usted tiene que darle el lugar a ella, eso es lo que Sí. tiene que hacer todo varón, darle el lugar a su esposa, como igual la mujer, darle el lugar al esposo en el hogar. Me imagino que para María fue difícil decir, Asdrúbal va a tomar el lugar de papá y él tiene la responsabilidad, podríamos decir, porque está asumiendo ese papel de llamarles la atención, de corregirlos. Igual ellos tienen que obedecerle. ¿Cómo pudo María superar eso? ¿Cómo fue él al principio? Queremos oír, porque yo sé que hay muchos problemas en los hogares de ahora, la mayoría pues de los hogares, ¿verdad? Que se separan, tantos hogares así, y van a un segundo matrimonio, a una segunda unión con hijos, ya sea de un lado o del otro o de los dos lados. Y venimos a unir estas dos familias y tal vez con tantas cosas diferentes. Tal vez nosotros, uno ha acostumbrado a sus hijos de una forma y en el otro hogar se les ha enseñado de otra, y después venir a unir a estas dos familias, porque cuando van ahí cargando a los hijos cada uno, es difícil poder hacer que se acople esta familia como una sola, siendo familias diferentes. Me gustaría que nos comente María como madre de estos niños que en este caso pues vinieron a adoptar después a un padre, que no sé cómo lo recibieron ellos, qué le dijeron, cómo fue ese primer tiempo. Bueno, es difícil, porque es difícil. La verdad es que yo había pasado un proceso con el papá de ellos, ¿verdad? El papá de ellos casi me quema con ellos. ¿Ya? Ellos estaban pequeños, más pequeños, entonces el papá de ellos encendió la llave de la cocina y comenzó a salir el gas de la cocina. Y entonces comenzó a echar gasolina por todos lados de la casa. Y entonces ellos estaban sentados en una camita y estaban los cuatro ahí viendo todo lo que él hacía. Y comenzó a golpearme, comenzó a violarme delante de ellos, ¿verdad? Y entonces, para ellos fue un trauma, ¿ya? Y entonces ellos se llenaron de temor en el momento en que estaba pasando eso. Pasó, yo salí y gracias a Dios pues se me abrió una puerta ahí, y porque me tenía encerrada, con todas las puertas encerradas, y entonces yo salí corriendo y salí sin desnuda, salí corriendo a la calle gritando y todo. Pero pasó un momento, ¿verdad?, de que cuando ya pasó todo, yo me fui de la casa, busqué refugio por otro lado, ¿verdad? Se me abrieron las puertas por otro lado, y yo siempre con mis hijos, ¿verdad? Al encontrar pues a Drúa, ¿verdad?, yo tenía siempre ese temor en mi corazón, y tenía esa duda, porque a veces yo dije, quizá será que va a ser lo mismo, o quizás me va a salir peor, o a veces las cosas pasan, ¿verdad? Y a veces no saben pues cómo suceden. Pero los niños, cuando yo comencé a andar con Adrúa y los niños, yo le dije, miren, aquí le presento a Adrúa.
Lo llevamos al parque, nos fuimos a un parque, ahí tuvimos, y entonces, y ellos todos renuentes, todos celosos, serios, no, y él le hablaba, pero ellos no hablaban nada, ¿verdad? Entonces, y después me decía, mamá, mire lo que acaba de pasar, y ahora este señor, usted, y si vuelve como le pasó a mi papá. Entonces ellos estaban confundidos realmente, estaban confundidos. Entonces yo le dije, no, va a ser diferente, va a ser diferente nuestra vida, no va a ser igual. Entonces, pero la verdad es de que nunca se acercaban a él, ¿ya? Nunca, él le decía tal cosa, ellos solo movían la cabeza, pero no se acercaban a decir, Adrúa o don Adrúa, mire, me pasa esto, necesito esto. No, porque ellos se sentían como tímidos. Estaban bien cerrados. Sí, y estaban con en su corazón tenía eso todavía, que no había sanado, me imagino, tenía una herida profunda de que no había sanado eso. Pues sí, la desconfianza que había en ellos, porque imagínense, si se suponía que su padre, el que debía protegerlos, les iba a hacer semejante cosa. O se la hizo, pues, que ya lograron salir ilesos de esto. Sí. Por la misericordia de Dios, pues no sé cómo hicieron, pues Dios protegiendo. Podemos ver ahí, como decía la palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sí. Y mi socorro viene de Jehová. Y desde ahí podemos ver la mano de Dios en la vida de ustedes, protegiéndolos, protegiendo a los niños. Y es normal y natural que ellos estuvieran temerosos si decían, si el papá que nos debía de proteger no lo hizo, más bien nos iba a hacer daño, ahora que es un extraño. Sí. Y que podían esperar de él, Sí. podían esperar lo peor. Sí. También que les podía hacer, no sé cuántas cosas más le habrá hecho él, pero bueno, eso fue ya lo último, querer deshacerse de ellos a través de ese medio tan terrible. Sí. Y es que todos los niños que vienen de una separación, vienen con traumas, con temores, inseguridades, y qué difícil es poder volver a confiar en alguien. Sí. Ellos siendo tan niños y pues María, me imagino que María también con ese temor de decir, ¿cómo me va a salir este? Sí, yo recuerdo que cuando yo comencé con la Chilo no articulaba bien algunas palabras, porque estaba como traumada. La Chilo era bien cerrada también. Ahora la Chilo ya no es la Chilo de antes. Mira, ya el Señor hizo esa liberación. ¿Verdad? Y yo creo de que cuando nosotros o cualquier otra persona se junta con hijos, yo creo que no es que pues tenemos que venir con la posición de venir y tomar el lugar del padre o de la madre. Ok. ¿Verdad? No se puede. Pastora Drúbal, después de la pausa quiero que usted nos comparta esa partecita, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos de comportarnos nosotros como esos segundos padres, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa y regresamos después con Adrúbal y María. Nosotros los niños también sintonizamos JBN, Canal del 9, con una nueva visión cristiana. Estamos de regreso con Adrúbal y María. Estamos hablando sobre el tema de cómo unir a dos familias diferentes cuando venimos de un matrimonio, de otro matrimonio y traemos hijos. Y Adrúbal nos estaba comentando antes de la pausa cómo hizo Adrúbal para poder llegar un poco al corazón de los niños, cómo empezó su trabajo ahí. Sí, creo yo de que
no podemos venir con ese pensamiento de querer llenar el lugar del Padre, ¿verdad? Sino que tratar de hacer amigos, ¿verdad? Cuando tenemos a otro hijo, cuando vienen hijos de su cónyuge. Es más, aún con nuestros hijos, nosotros tenemos que ser amigos, más amigos que padres, porque a veces hemos visto varios prototipos de padres, que el padre es el que le pega al chavalo, no lo corrige correctamente, sino que lo maltrata, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad de que, así es que yo tengo hijos y me casé con otra dama y ahora esta dama va a ser tu mamá. No, eso es mentira, eso es crearle un problema a un niño, ¿verdad? Y creo yo que la mejor manera de tener una buena relación en matrimonio con hijos es siendo amigos, ¿verdad? Creo que esa es la clave, ser amigos. Y no es fácil, nunca pudiéramos decir que es fácil, es un proceso. Yo con los 4 hijos que tenemos varones, ha sido un proceso, no lo hemos llenado todo todavía, es un proceso. Y gracias a Dios, pues, hemos venido superando varios obstáculos, ¿verdad? Recordemos que estos 4 muchachos tienen 4 maneras diferentes de ser, no son iguales. Y a cada uno de ellos el trato es diferente. Unos tienen más confianza con unos, otros son más abiertos, otros son más cerrados, otros son más huraños. Entonces son diferentes caracteres que vos tenés que manejar. Pero no hay mejor manera que hacerlo que siendo amigos, ¿verdad? Tuvimos una experiencia con Moisés, el hijo menor, ¿verdad? Que también estaba en los caminos del Señor. Él era pastor de jóvenes en una iglesia. Él se casó con la hija de un pastor. Y nosotros, además de servir en este ministerio, hombres y mujeres de valor, servimos para otros ministerios. Por ejemplo, nosotros visitamos las cárceles. Visitamos centros de rehabilitación, tenemos un comedor de niños, entonces siempre estamos trabajando. Pero una vez vinieron unos misioneros y estaba Moisés, el hijo menor, y ¿a dónde van? Vamos a la cárcel. Yo quiero ir también, dice. Y nos fuimos a la cárcel. Nos fuimos, predicamos y a él le gustó mirar ese ambiente, pues, de que mirar jóvenes ahí a quien poder evangelizar. Resulta que yo puse mi ojo en Moisés y dije yo, ve, aquí está mi repuesto. Pero él, emocionado, llegó a su iglesia donde su suegro, su pastor, y le dijo, mire, fíjese que fui a la cárcel así, y yo quiero que vayamos nosotros a la cárcel, quiero que vayamos, hay mucha necesidad. Y lastimosamente este pastor le dijo, mira, Moisés, no estés de loco, nosotros no podemos estar ayudando a nadie, más bien queremos que nos ayuden, ¿verdad? Y entonces a este muchacho se le bajaron las llantas, pues era su pastor, era su padre espiritual. Y al final, pues, la esposa, hija del pastor, se separaron, están separados actualmente. Y este muchacho, pues, está conviviendo con otra señora. Pero estamos orando porque yo sé que el que tiene la última palabra es Dios. Así es. Y todavía nosotros, yo creo que tengo la confianza en que el Señor va a redimirlo, va a traerlo otra vez al caudal de su espíritu. Y yo sé que este muchacho tiene un llamado especial, ¿verdad? Yo hasta ahora se lo digo a mi esposa, pero yo siempre, las cosas que cuando yo oro lo hago secretamente, y siempre
yo no oro solo por mi hija, ni solo por mi esposa, solo una esposa tengo, pues, pero yo oro por toda la familia, ¿no? Claro, Sí, así es. sí. Y eso es muy, muy bueno, muy acertado de que nos acerquemos como amigos, ¿verdad? Estas personitas que queremos, necesitamos llegarles, y como dice Adrúbal, de acuerdo a su modo de ser, Sí, su carácter. y sí, a como ellos son y a la necesidad que ellos tienen emocionalmente. Y María, ¿cómo hizo María para cuando empezó a tener este nuevo hogar con Adrúbal y los hijos, para que ellos pudieran aceptar la relación de Adrúbal como el que estaba ahí en el hogar para poner el orden, como el sacerdote del hogar? ¿Cómo lo recibieron ellos, ¿verdad? Ellos estaban, decíamos primero que ellos están con temores, ¿verdad? Contaba. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lograron superar esto? Bueno, cuando nos fuimos a vivir ya, ¿verdad? En un hogar juntos, todos, pues realmente miraba la diferencia, ¿verdad? Él miraba la diferencia, ellos miraban la diferencia, no se le acercaba mucho, ¿verdad? No platicaba, pero yo le decía a mi esposo, le digo yo, acércate a él, habla con ellos, ganate la confianza, ¿verdad? Y entonces yo hablaba con mis hijos y yo le decía, aquí vamos a vivir todos juntos, él va a ser mi esposo, ¿verdad? Y cualquier cosa, cualquier cosa que vos necesites, vos le podés decir a él también, ¿verdad? Pero ellos como que si estaban, tenían ese miedo en su corazón y en su mente, ¿verdad? Pero fue el proceso, pero ya cuando miramos pues de que ya el tiempo, ¿verdad?, que pasaba, ellos llegaron y comenzaron a tener una buena relación. Sí. Y bueno, me imagino, ¿verdad? Que, bueno, me contaba María que su padrastro, a Sí. usted también le tocó vivir con un padrastro. Sí. Estas palabras las sentimos tan feas, ¿verdad? Tan ásperas, el padrastro, la madrastra, que el hijastro, el hermanastro. Sí. Pero bueno, esa es la palabra. ¿Cómo fue su experiencia con el padrastro? Bueno, a mí me tocó vivir con un padrastro, ¿verdad? De que realmente mi mamá era todo para él, ¿verdad? Era todo para él. Si yo necesitaba algo, mi padrastro le decía, no le dé. Y para ese tiempo yo estaba estudiando, ¿verdad? Y yo le decía, mamá, yo necesito un cuaderno. No hay cuaderno. Le decía a mi padrastro, mándala a trabajar. ¿Ya? Y entonces, era un hombre duro porque era cerrado. Él era cerrado. La verdad es de que fue duro porque el desayuno, el almuerzo y la cena era medio vaso de leche y un bollo de pan. Ese era el desayuno de todos mis hermanos con nosotros. Y mi padrastro cuando comía su almuerzo, un bojo de comida, su cena, un buen bojo de comida, ¿ya? Y entonces nosotros mirábamos esa diferencia que había entre mi mamá con nosotros, ¿verdad? Y la verdad es que yo digo de que él nunca hizo el decir, me le acercaba a él, decir que si yo me le quiero acercar y decirle algo a él de que necesito, no, porque no, él ponía como una barrera entre nosotros. Y entonces todos mis hermanos no lo quería totalmente, pero mi mamá sí lo quería. ¿Y su mamá tenía hijos de él? ¿Tuvo hijos de él o no? No.
Ya como ya mis hermanos ya estaban ya adolescentes, otros estaban mayores ya, y entonces no tuvieron hijos. ¿Y todos ustedes, sus hermanos, eran de padre y madre, todos? Sí, sí, todos eran de padre y madre. Mi papá era un alcohólico. Mi papá era alcohólico y entonces mi papá nunca estuvo con nosotros, porque él no sabía lo que estaba pasando, si necesitábamos comida, si necesitábamos nada de eso. Entonces él no le importaba. Y es duro vivir, ¿verdad? Cuando pasa una dificultad en la vida, a veces es difícil pasar esas cosas, porque yo digo, Chocho, a veces yo digo, los padres están para proteger a los hijos, ¿verdad? Pero a veces no miramos cuando nos toca un padrastro o una madrastra. Sí. Duro. Es duro, a veces no pensamos nosotros, y es por el egoísmo, o no sé, pues, no llegamos nosotros a dimensionar esa etapa de decir, voy a ponerles a otra persona. Si nosotros decimos, ¿y qué pasó? Si el padre, ¿verdad?, que es el que les tiene que dar lo que necesitan, los tiene que proteger y todo lo demás, y no lo hace, va después una mujer a exigirle a otro varón que haga eso con unos hijos que no son de él. Y por eso dicen que pues en una segunda relación ya esto, más que ser es como un convenio que hacen las dos parejas, y dice, bueno, yo llevo a mis hijos y yo los míos, y entonces ahora vamos a unirlos, pero qué difícil. Y me imagino, no sé, María, si tuvo temor de que le saliera Asdrúbal así con sus hijos, después de decir, voy a llevar un hombre a mis hijos que me va a salir tal vez como esta persona que tuve de padre. Sí, ¿no? Sí. Llegué a pensar en el momento, ¿verdad? Llegué a pensarlo, porque la verdad es que es duro. Cuando yo tenía 9 años, ¿verdad? Hubo una crisis en el hogar de mi mamá, ¿verdad? Y entonces mi mamá me mandaba a pedir comida para darle de comer, para que llevara la comida y comiéramos mis hermanos, ¿verdad? Pero en una de esas no recogí nada. Yo iba a pedir comida a la base militar de aquí, de donde está la Plaza Inter, toda esa base militar. Entonces yo iba a pedir comida, pero en una de esas, como a las 6 de la tarde, no recogí nadita de comida. Cuando en eso vino un hombre, me agarró y me violó. ¿Ya? Me violó, y cuando me llevaron al hospital, el hombre que me violó me fue a dejar en el portón de la base militar, y cuando salió un jeep, iba una muchacha, me agarró y ¡pum!, me desmayé. Pero cuando desperté, ya estaba yo en el hospital, ya me habían operado, porque la punta de la matriz agarró gangrina. Y entonces de ahí ya pasé 2 meses en el hospital, porque quedé con el problema del trauma. Quedé con trauma, miraba yo al hombre, y entonces y para mí fue difícil superar eso. Pero mi mamá nunca llegó al hospital, nunca llegó a verme. Entonces ahí me vio un padrino mío, que entonces mi mamá le dijo, pues mi padrino le dijo a mi mamá, y mi mamá no fue, la que fue mi madrina que llegó a traerme. Y ella pues comenzó, yo me crié con mi madrina. Después de eso yo me crié con mi madrina, entonces yo miraba el amor de mi madrina, mi padrino, me daba todo lo que un niño necesitaba y una niña necesitaba, ¿verdad? Pero el tiempo que pasó,
se murió mi madrina. Sí, entonces, pero ya estaba yo adulta, ya era una adolescente, ya, pero fue un proceso duro. Y entonces, a veces, cuando Adrúa, pues no, yo dije, puede hacer o no puede hacer, pero uno a veces hay que probar también. Hay que probar porque todo el tiempo, digo yo, si cuando uno dice, si yo no sé nadar, tengo que meterme al agua para poder aprender, ¿verdad? Sí. Y yo sé que con el tiempo Dios iba a cambiar toda la situación, ¿verdad? Dios iba a restaurar nuestras vidas de todo lo que había pasado con mis hijos, ¿verdad? Y yo dije, voy a probar a Adrúa. Si yo dije, Dios, tú me lo pusiste en mi camino, pues, ¿ya? Entonces, pero sí, yo me iba a trabajar y Adrúa se quedaba con los niños. Y él le cocinaba, entonces ahí los niños fueron entrando con él. ¿Ya? Porque le decía a Adrúa, anda a lavar los trastes, ellos iban, anda a hacer, entonces ya iban agarrando la confianza. Sí. Y así fueron creciendo, y me imagino en la adolescencia también él. Sí, en la adolescencia él tuvo que, pues, él estuvo con ellos, ¿verdad? Él lo aconseja, ahora pues de que ellos ya están casados, siempre ellos lo aconsejan, sí. Siempre van a él como el amigo que dice, sí. Él que se quiso ser amigo sí. De ellos, ¿verdad? Sí. Sí, y realmente pues mi suegra cuando le dice a Adrúa, y la muchacha tiene hijos, le dice a Adrúa, ella tiene hijos, dice, tiene 4 hijos. Entonces le dice el hermano, Adrúa, 4 hijos, ¿sabes lo que te estás metiendo? Le dice el hermano de Adrúa de sangre. Entonces ella dice, sí, dice, yo sé, dice. Pero la verdad es que la mamá de Adrúa, pues, fue como una segunda mamá para mí, ¿verdad? Porque ella me apoyó bastante, nos ha apoyado, ¿verdad? Ella siempre ha estado en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y realmente ella está como agradecida con Dios, ¿verdad? Primeramente, porque su hijo, ¿verdad? Tenía el problema de la droga, de la adicción, ¿verdad? Y entonces, y realmente al ir a la iglesia, ¿verdad? Eso hubo un cambio en... Claro. Usted fue el vaso que usó el Señor para que él viniera a los caminos del Señor para conocerlo. Sí. Sí. ¿Qué es la diferencia, María? Porque ya conocía usted al Señor Jesucristo cuando empezó con Adrúa, y me imagino usted ya oraba y le pedía al Señor alguien, que pusiera a él alguien que realmente la estimara y que pudiera ser ese amigo, como dice Adrúa, para sus hijos, que él necesitaba esa persona ahí. Sí. Y porque es difícil a veces decir que María cómo podía sentir a la hija de Adrúa como suya, no, igual él sentir a lo suyo al principio, ¿verdad? No, ellos son sus hijos y esta es mi hija, igual. No hay esa confianza de poder entrar a ellos y poderles decir algo, porque todo lo pueden tomar, ¿verdad?, a mal tal vez. Si uno le llama la atención, pueden decir, es que no me quiere, me está llamando la atención porque como es el padrastro. Lo primero que puede decir, bueno, son mis papás, ¿y por qué me decía? Ya, entonces uno tiene que entrar poco a poco y saber aconsejar, saber hacer llegar ese consejo. ¿Verdad? Porque muchas veces queremos corregir o disciplinar, pero lo hacemos de una manera equivocada. ¿Verdad? Entonces hay que buscar el momento preciso para poderlo hacer, más cuando tenemos hijos que no son de nosotros,
¿verdad? Es difícil porque aún en los hogares que no son disfuncionales es difícil. Nosotros hemos visto casos difíciles en familias donde conviven el papá y la mamá y sus hijos. Hemos visto casos, por ejemplo, donde a la hora de comer la mamá le sirve 5 libras de arroz al papá y a los chavalos los manda a comer a la calle porque el papá es el que trabaja, ¿verdad? Y son cosas terribles dentro de un hogar que no es disfuncional, ¿verdad? Entonces creo yo que nosotros, por ejemplo en mi caso, pues como padrastro, yo viví con mi padrastro, y nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Dios nos adoptó como hijos, y como hijos adoptados Dios nos dio el lugar de hijo, porque cuando uno adopta a un hijo no es hijo con algunos derechos, es con todos los derechos, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de reconocer cuando venimos y llegamos a una persona que ya tiene hijos, o nosotros ya tenemos hijos, ¿verdad? Cuando esta persona lo adopta, no es que decía un pequeño chiste, como chiste, pero no es un chiste, es una realidad. En una escuela había muchos niños y llegaba el Día del Padre y llegaban todos los papas. Y entonces decía, había un niño que era huérfano, no tenía papa. Entonces los otros niños se burlaban, uy, vos no tenés papa, que no sé qué. Entonces le dice, sí, yo tengo papa, Dios es mi papa, pero Dios me eligió a mí como su hijo, y con ustedes sus papas no tuvieron otro remedio, dice, ¿verdad? Entonces la verdad es de que nosotros elegimos en ese sentido, como Dios nos eligió, y dice la palabra de que Él nos eligió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos sus hijos, sus escogidos, ¿verdad? Entonces de ese mismo pensamiento tenemos que armarnos nosotros cuando venimos y llegamos a tener una relación con una persona que ya tiene hijos, ¿verdad? Sí, uno debe de pensar bien que cuando uno va a asumir, ¿verdad?, ese matrimonio, esa relación, pues están esos hijos, porque al principio dicen, no, hay un dicho que dice, si quiere a la vaca, quiere los terneritos, sí. Pero vemos de que eso a veces se da solo al principio, cuando están enamorando, cuando quieren, pero ya cuando es la realidad de las cosas, cuando ya estamos dentro del hogar, ya vienen feos, y entonces les toca a los hijos aguantar el maltrato del padrastro o la madrastra, sí. Aguantar eso, y a veces también ese padrastro y la madrastra aguanta, ¿verdad? Como en el caso de María, que aguantó que le dijera a su hija, ¿por qué no volvés con mi mamá? Estando en la mesa ahí comiendo. Sí. Entonces a veces también pues no solo los hijos aguantan, sino también los padres que están en este proceso de querer unir a dos familias diferentes. Pero cuando nosotros estamos en el Señor pone en nuestro corazón ese amor y la comprensión para estos hijos que no son nuestros, pero que sí son, porque son hijos del cónyuge, ¿verdad? Esa persona que nosotros decimos amar. Y si lo amamos a él o a ella, entonces tenemos que amar a sus hijos también. Y tenemos que tratar de quitar de ellos todo temor, toda inseguridad que puedan sentir en contra de la nueva mamá o el nuevo papá, o como decía Drúbal, no vamos a decirle esta es tu nueva mamá o tu nuevo papá, no, de aquella persona que es ahora la pareja, la esposa o el esposo del papá. Y tiene que haber una relación de amor, sobre todo de comprensión, y siempre ponernos nosotros en el lugar del otro. Sí, tiene que ganarse ese lugar, tiene que ser ganado, porque ese lugar
no lo puedes comprar ni lo podés imponer, Así es. lo tenés que ganar. Así es. Sí. Efectivamente. Pues en este caso, pues yo me alegro que ustedes, verdad, hayan podido superar ese tiempo, y aunque, como dice Adrúbal, todavía estamos en el proceso, porque así es, mientras estamos Sí. aquí, estamos en la lucha, porque de repente pueden friccionarse las relaciones. Claro, sí, ya se nos han friccionado varias veces, pero ahí vamos navegando. Exacto, entonces tenemos que buscar, dice la palabra de Dios, en cuanto de ustedes dependa, estar en paz con todos. Así es. Sí. Y nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, pues tenemos que buscar cómo estar en paz con todos, y que más pues con esa familia, esa nueva familia que nos ha llegado, porque es una nueva familia, la familia que se agrandó, pero es lo que nosotros escogimos, porque no nos engañaron. Bueno, Sí. diferente a aquella mujer o hombre que fueron engañados y hasta después le salieron con el hijo, pero casi no se da, pues, verdad, ese caso. Creo que no, porque uno viene y uno dice, estos son mis hijos, y bueno, si me vas a aceptar a mí, tenés que aceptarlos a ellos. Así es. Y si nos metemos a esa responsabilidad, pues después tenemos que asumir bien. Sí, que creo yo que antes de iniciar una relación teniendo hijos, o que la otra persona tenga hijos, uno tiene que ser honesto y decirle a la otra persona que tiene hijos. Porque, como decía usted, a veces esconden las personas a los hijos, y hasta después Sí. salen sorpresivamente, ¿verdad? Y dice, y esto yo no sabía, y entonces crean un conflicto, ¿verdad? No es como cuando uno ya sabe. En mi caso, pues ya sabía. Sí. Y yo me recuerdo, pues, cuando estábamos en las charlas prematrimoniales ahí, el pastor decía, ya lo pensaste bien, no te quieres dar un tiempo, ¿verdad? Y no, le decía yo, y se tiene que separar por un momento y pesarla, como decir, ay, quiero librar a este de esa carga ahí, ¿verdad? Pero al final, pues, estoy más que seguro que nuestro matrimonio es de bendición, ¿verdad? Amén. Sí, es de bendición. Y mi esposa le decía ayer al pastor Joaquín, mi esposa es de bendición. Sí, me dice, pero es de bendición para usted, me dice. Es cierto. Y para muchos, gracias a Dios, hemos podido ser de bendición. Amén. Sí. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias a Adrúbal y María por haber compartido con nosotros en este tiempo, hablando sobre las familias diferentes que queremos unir. En el caso de ustedes, pues con sus hijos. Y pues bendito Dios, porque pudieron ver la misericordia de Dios en estas relaciones, pudieron, ya Adrúbal tomó a estos niños pequeñitos y ya pues ya están ellos ya adultos y casados. Entonces, no termina la función que él empezó, como decía, estamos en el proceso todavía. Estamos en el proceso. Y de cuidar esa relación, cuidarla, y ponerla siempre en las manos de Dios. Y felicidades por los nietos que tienen. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga y gracias. Y estamos agradeciendo también a ustedes por haber estado con nosotros en este tiempo, por quedarse viendo el programa. Esperamos que haya ayudado a muchas personas que puedan estar en una situación similar a la que hoy hemos tratado aquí. Sobre todo tenemos que buscar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Él es el que nos da la sabiduría para poder tener esta relación con las personas. Entonces, con estos hijos nuevos que se adquieren en una relación, en una segunda relación o tercera, no sé cuántas, ¿verdad?, puedan haber, que venimos con hijos que no son de los dos. Gracias por haber estado con nosotros, siempre recordándoles que su matrimonio, su familia es lo más precioso que usted tiene, porque es un regalo que Dios le ha dado. Cuídelo y protégelo,
y póngalo siempre sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.